Ok, entonces en la última clase vimos justamente las aplicaciones de la primera ley, ¿no? Estuvimos viendo distintos procesos, ya sean isocóricos, isobáricos, y el último fue el que vimos fue el proceso adiabático. Y del proceso adiabático estuvimos viendo algunos procesos o relaciones de Poisson que justamente daban lugar a las gráficas que ya conocemos, la mayoría de nosotros conocemos. Hemos visto estos diagramas típicos termodinámicos donde existen estas líneas de constantes, en este caso de constantes, eh, las isóbaras o las isócoras, ¿no? Entonces vimos básicamente una introducción a lo que son estos diagramas. Pero lo que quería reforzar un poco era, teniendo en cuenta los procesos adiabáticos, eh, un poco lo que es las variables o los procesos que se usan teniendo en cuenta un proceso adiabático. Y bueno, ya haciendo un resumen de esta aplicación, luego vamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica. Ok, entonces, como les dije, habíamos visto los procesos adiabáticos y teniendo en cuenta un proceso adiabático donde recordamos que no hay intercambio de calor, en este caso tenemos que la primera ley de la termodinámica puede adquirir esta forma y utilizando también la ecuación de la ley de gases ideales o la ecuación de estado, podemos llegar a esta relación que justamente nos da lo que es la temperatura potencial. Y la temperatura potencial es una variable que se utiliza bastante, es una variable que se conserva la energía justamente porque no hay intercambio de calor y consiste bueno, la interpretación que se le daría es cuál sería la temperatura que tendría una parcela de aire si se traslada adiabáticamente hasta la superficie, ¿no? Desde su presión y temperatura inicial, digamos un T y un P, eh, ¿cuál sería la temperatura que tendría si se llevara hacia la superficie? Que típicamente se conoce como una presión estándar que eh, se le toma como 1000 hectopascales. Y justamente la temperatura potencial se aplica bastante para hacer análisis de, por ejemplo, caracterización de masas de aire. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una figura de un corte transversal. Vemos acá la latitud y aquí la presión, donde tenemos solamente la temperatura normal, digamos, ¿no? Entonces tenemos, obviamente que está acá en grados Celsius, tenemos calor debido a que hay mayor radiación cerca de los trópicos, y bueno, esta temperatura va a disminuir hacia los polos y hacia la parte de la troposfera alta. Pero justamente la temperatura potencial nos permite comparar las parcelas de aire a diferentes alturas, justamente porque por su relación con la presión. Y por ejemplo, si vemos aquí la temperatura, el mapa de la temperatura potencial, de la misma forma, es una climatología anual. Tenemos aquí la latitud y aquí tenemos la presión. Y vemos que en este caso la temperatura potencial aumenta con la altura. Y por ejemplo, acá podemos distinguir dos zonas, ¿no? Dos zonas que justamente caen en los polos, que es, digamos, tienen las temperaturas más frías, las temperaturas potenciales más frías. Cuando vemos la imagen de la temperatura normal, obviamente tenemos, digamos, la relación directa con la radiación, pero no podemos, por ejemplo, identificar esta masa de aire, en este caso polar, ¿no? ¿Y cómo podríamos interpretar esto? Porque vemos una temperatura potencial más baja en estas zonas. Entonces nos ponemos a pensar en la ecuación, también teniendo en cuenta la relación de gases ideales, y sabemos que en los polos es bastante frío y esto afecta a la densidad. La densidad está proporcionalmente relacionada con la presión, entonces a una mayor densidad
vamos a tener una mayor presión. Entonces esta presión va a ser mucho mayor y por lo tanto la temperatura potencial va a disminuir. Entonces por eso podemos identificar visiblemente acá que las masas de aire polares se encuentran en este lugar. Y bueno, también podemos ver la estructura vertical, ¿no? Donde tenemos acá valores, digamos, mayores y también el gradiente de la temperatura potencial. Entonces, les doy como ejercicio que analicen esta y que puedan interpretar, como les dije, les puse un ejemplo, ¿no? De las masas de aire polares. Okay. Entonces, esta es una aplicación que se utiliza con la temperatura potencial. Bueno, otro proceso, bueno, otra, digamos, variable que se utiliza en los procesos adiabáticos es el gradiente adiabático. Justamente mira o identifica cuál es la tasa de cambio de la temperatura de una parcela de aire seco que se traslada verticalmente, ya sea si se eleva o desciende, mediante un proceso adiabático, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí que nuestra parcela de aire va disminuyendo, la temperatura va disminuyendo con la altura, ¿no? Entonces, mediante esta relación, que se puede, como les estoy indicando aquí, derivar tanto con el coeficiente gamma, los coeficientes de térmicos a presión constante y volumen constante, y también con la relación de la ecuación de estado, podemos llegar a que el gradiente adiabático seco tiene este valor, que es fijo, digamos, ¿no? Por eso justamente es un aproximado de 10 Kelvin por kilómetro. Entonces, vemos que la diferencia de nuestra parcela, cuando está en un proceso adiabático, tiene esta tasa, ¿no? Ya cuando vemos que nuestra parcela empieza a condensar, ya alcanzó otro nivel, que ya lo vamos a ver más adelante, digamos, esta variable, este indicador ya no se puede aplicar. Asimismo, tenemos otra variable importante, que es bueno conocer, no sé qué tanto la vayamos a usar ahora, pero en climatología, en análisis, sobre todo termodinámicos, es una variable bastante utilizada, que es la energía estática seca. Entonces, nos acordamos de la clase anterior que hemos visto la definición de entalpía, que incluye la energía interna con la presión del sistema, y tenemos también de lo anterior que tenemos un gradiente adiabático seco que representa justamente la variación de la temperatura con la altura a este valor, y bueno, podemos deducir esta relación o escribirla de esta forma, y lo que interpretamos es que eh, la entalpía, digamos, esta una derivada finita es una cantidad que se conserva. Eso quiere decir que si uno de estas dos variables aumenta, la otra disminuye, ¿no? Entonces, podemos interpretar esto como que la entalpía de un paquete, una parcela, disminuye a medida que su energía potencial, que es determinada por G, E y Z, que es la altura, eh, va aumentando, ¿no? Va haciendo, el trabajo es positivo. Entonces, trabajo potencial o trabajo gravitacional. Y la energía estática, que justamente es la suma de la entalpía con la energía potencial, es una cantidad que se conserva en un movimiento adiabático. Entonces, estos conceptos no los estamos viendo en detalle, no estoy segura qué tan a profundidad lo vamos a ver luego, pero me parecen conceptos importantes que debemos al menos estar conscientes. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es la segunda ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera ley
esta postulaba que la energía se conserva, ¿no? Sin embargo, esta primera ley no indica algún límite en cuanto a la transformación de la energía. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un cubo de hielo que, digamos, se le administra calor y se va a derretir. Es posible, digamos, hacer este proceso de transformación donde a través de el cambio de estado hay, hay un trabajo, hay un gasto de calor, pero la pregunta sería, ¿es posible que digamos, nuestra laguna de agua, nuestro charco de agua regrese exactamente a nuestro valor inicial? No, ¿no? Entonces, justamente la imposibilidad de ciertos fenómenos está dado por la segunda ley. Entonces, la segunda ley, digamos que es la que limita eh, la cantidad de calor que puede convertirse a trabajo. Entonces, justamente como dice aquí, se refiere a la máxima fracción de una cantidad de calor que se puede convertir a trabajo. Y hay muchos científicos la demostraron de diversas formas y una de las más conocidas es justamente mediante el ciclo de Carnot, ¿no? Como ya lo habrán visto también en otros cursos, eh, este ciclo de Carnot representa una transformación cíclica de procesos, digamos, reversibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro diagrama de presión y de volumen, tenemos dos isotermas, dos adiabatas, y tenemos este ciclo, o este proceso cerrado, ¿no? Entonces, digamos que hay 4 pasos en este proceso donde vemos, por ejemplo, al inicio que hay una expansión isotérmica del punto A al punto B, donde la temperatura es constante. Luego tenemos una expansión porque vemos que el volumen va aumentando. Y ya les dije qué pasa cuando el volumen aumenta, el trabajo aumenta, por lo tanto el trabajo es positivo y eso tiene una interpretación sobre quién realiza el trabajo, ¿no? Entonces aquí tenemos una expansión adiabática del punto B al punto C, donde en el punto B la temperatura, digamos, potencial o la temperatura en el proceso adiabático es igual al punto del punto C, es igual al punto B. Luego tenemos ahora una compresión, donde vamos a ver que el volumen va a reducirse del punto C al punto D. Nuevamente tenemos la temperatura constante. Y finalmente tenemos la compresión adiabática, donde de la misma manera tenemos esta reducción de volumen, en este caso un trabajo negativo, y tenemos que en el punto D y en el punto A la temperatura potencial va a ser igual. Entonces, la forma de demostrar justamente esta, digamos, eficiencia de trabajo, o cuál es la máxima cantidad de calor que eh, se puede transmitir como trabajo, se puede procesar. Justamente vamos a ver a través del análisis del calor y el trabajo en este proceso cuánta es esta cantidad máxima. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a las anotaciones. Okay, entonces aquí ya puse, de nuevo dibujé el ciclo de Carnot. Vamos a esperar a que se muestre bien. Y
lo que vamos a hacer es justamente hallar el trabajo y el calor en cada uno de estos 4 procesos. Entonces empezamos con el proceso 1. En este caso, en vez de poner letras, de números. Y bueno, en el caso del punto 1 al punto 2, lo que tenemos es que la temperatura 1 en el punto 1 es igual a la temperatura 1 en el punto 2, por lo cual esto va a ser una constante y nuestro cambio de temperatura va a ser 0. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos cambio de temperatura? De acuerdo a la primera ley, tenemos que simplemente en nuestro trabajo, en el punto 1 al punto 2, puede estar dado por la integral de la presión por un dB, ¿no? Y por otro lado, siempre en estos casos estamos analizando, voy a repetir, no sé si lo mencioné, estamos analizando el ciclo de Carnot en un gas ideal, ¿no? Y en este caso vamos a, por lo tanto, utilizar la ecuación de estado, donde tenemos esta expresión, y bueno, podemos reemplazar la presión o escribir la presión de esta forma, y luego ingresar la fórmula para hallar el trabajo, lo cual nos va a dar, teniendo en cuenta que estos valores son constantes, nos va a dar justamente el dB sobre V desde un volumen 1 hasta un volumen 2, ¿no? Y esto se puede expresar tomando la integral como el logaritmo natural, esta es la temperatura 1, logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con nuestra energía interna? La energía interna en 1, 2 va a ser igual simplemente a la diferencia o proporcional a la diferencia de la temperatura, pero como no hay cambio en la temperatura, simplemente es 0, y por lo tanto, de acuerdo a la primera ley, tenemos que el calor en 1, 2 va a ser igual al trabajo en 1, 2, ¿no? Y como hemos visto, había mencionado, tenemos en este caso una expansión del volumen 1 al volumen 2, tenemos que el volumen 2 es mayor al volumen 1, por lo tanto, el trabajo en 1, 2 y el calor en 1, 2 van a ser mayor a 0, y como les había dicho, ¿esto qué significa? El trabajo está realizado por el gas y la energía está absorbida por el gas a una temperatura de T1. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra primera relación aquí. En el punto 2, que teníamos también una expansión, pero en este caso una expansión adiabática. Eso quiere decir que el calor del punto 2 al punto 3, ¿cuál sería la diferencia del calor en este proceso adiabático? 0. ¿Y qué podemos decir sobre la energía interna en ese tramo? Como habíamos visto, él está dado por el coeficiente, la capacidad térmica, volumen constante, por la diferencia de temperaturas, pero como nuestra diferencia de temperaturas, aquí tenemos a ver, un momento.
Digamos, en este caso, distinto de cero, y tenemos que el trabajo en el punto o de la región 2,3, como tenemos que el calor es cero, entonces el trabajo va a ser el negativo de la energía interna. Por lo tanto, a ver, vemos que en este proceso del punto 2 al punto 3 tenemos que nuestra temperatura inicial va del punto T1 hacia el punto T2. Y tenemos una expansión en el volumen. Teniendo en cuenta también que la temperatura 2 es menor a la temperatura T1. Esto es algo que había olvidado mencionar. Y justamente por esta relación de que la temperatura 2 es menor a la temperatura 1, vamos a tener que este valor va a ser menor a 0 y por lo tanto este valor va a ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es nuestra segunda relación. Ahora vayamos a al punto 3, o al paso 3, que ahora ya no es una expansión, sino es una compresión. Y tenemos que del punto 3 al punto 4, en este caso vamos a ir por una isoterma, entonces la temperatura 2, que sería la isoterma inferior, en el punto 3 va a ser igual a la isoterma inferior, o que sea una temperatura 2, en el punto 4, y esto va a ser igual a una constante, y por lo tanto, delta de la temperatura 2 también es 0. Por lo tanto, el trabajo en el punto 3, 4, en una forma análoga a la que hicimos en el punto 1, 2, se va a dar por la integral del volumen 3 al volumen 4 por esta expresión, ¿no? Teniendo en cuenta la temperatura 2 y el diferencial del volumen, ¿no? Y esto puede estar dado por esta expresión y como habíamos visto en el caso 1 también, la energía interna en este punto, la variación de la energía interna va a ser 0. Y esto quiere decir que el trabajo, el calor en 3.4 va a ser igual al trabajo en 3.4. Por otro lado, no olvidemos que como en este caso vamos a una compresión, en este caso el volumen 4 es menor al volumen 3, entonces tenemos que el trabajo y el calor van a ser negativos. ¿Y qué significa esto? Que el trabajo se ha realizado del entorno sobre el gas y el calor, en este caso, ha sido entregado del gas al entorno o a la fuente de calor. Finalmente, el punto 4, tenemos que es un proceso adiabático y tenemos que el proceso adiabático representa un calor 0. Tenemos que la energía interna en el trazo 4,1 está dado por básicamente por la relación, por la diferencia de temperaturas. Y en este caso, como T1 es mayor a T2,
vamos a tener que esto es mayor a 0, y por lo tanto, el trabajo de 4 a 1 va a ser el negativo de la variación de la energía interna, y pues esto va a ser menor a 0. Entonces ya tenemos otra relación aquí. Y pues ahora queremos ver cuál es el trabajo total. El trabajo total estaría dado por el trabajo en el tramo 1-2, más el trabajo en el tramo 2-3, más el trabajo en el tramo 3-4, más el trabajo en el tramo 4-1. Voy a copiar este gráfico para que nos sirva como referencia. Vamos a poner un poco más pequeño. Entonces, como habíamos visto, el trabajo tenemos el trabajo 2-3 y el trabajo 4-1, digamos, son de signo contrario, ¿no? El trabajo, recordemos, en el trabajo 4-1 es menor a 0, en el trabajo 2-3, hasta aquí, es mayor a 0. Y en este caso, como son un proceso cíclico, estos valores se van a cancelar. Entonces prácticamente tendríamos que este trabajo se va a cancelar con este trabajo, y lo que nos quedaría es justamente el trabajo 1, 2 y 3 y 4, que como verán, está dado por, bueno, por esta relación, ¿no? Temperatura 1, el logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1, más temperatura 2, por el logaritmo natural de esta forma, ¿no? Y ahora, recordando las relaciones de Poisson, tenemos, por ejemplo, esto lo vamos a llamar A. Tenemos que una relación en los procesos adiabáticos, ¿no? Entonces, las relaciones de Poisson, si recuerdan, estaban dadas justamente por los procesos adiabáticos. Y entonces, esto quiere decir que si, por ejemplo, nos ubicamos en esta línea, lo que tenemos es que la temperatura, vamos a poner aquí, tendríamos que la temperatura en 1 por el volumen 2 sería proporcional a la temperatura 2 por el volumen 3. Justamente, fíjense en esta transformación adiabática y en el punto, la temperatura 1 en el punto 2 asociado con un volumen 2 va a ser proporcional a la temperatura 2 en el punto 3, que es la misma, y asociada a un volumen 3. Entonces, por la
las relaciones de Poisson tenemos esta igualdad, y de la misma forma tenemos para nuestro otro proceso adiabático que la temperatura 1 por el volumen 1 es proporcional a la temperatura 2 por el volumen 4. Y esto está dado justamente en esta línea. ¿Ok? Entonces podemos sumar, dividir ambas líneas, y lo que nos da relación, que el volumen 2 sobre el volumen 1 es equivalente al volumen 3 y sobre el volumen 4. Y ahora, regresando a nuestra ecuación A, tenemos que el trabajo total es igual a N por R de 1 por el logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1, y podemos reemplazar haciendo esta equivalencia en el segundo término con respecto al volumen 2 y el volumen 1. ¿Okay? Y pues esto nos daría un trabajo total que se puede escribir de la siguiente forma. Proporcional a la diferencia de la temperatura 1 y la temperatura 2. ¿Y qué podríamos decir del calor total? El calor total, bueno, simplemente hemos visto, hay dos procesos en los que no hay intercambio de calor, y pues entonces solo tenemos el calor U1 y el calor, U2 y el calor 1, 2 y el calor 3, 4, y pues esto era equivalente al trabajo, ¿no? Y pues tenemos que nuestro calor total va a ser igual a nuestro trabajo total donde justamente debido a esta diferencia de temperatura y también a esta diferencia en el volumen, vamos a tener que tanto W como Q son positivos. Pero tenemos otra observación. Vamos a copiar otra vez esto. Recordemos que el trabajo es igual al trabajo, o es equivalente al calor, ¿verdad? Equivalente al calor en U2 más el calor en 3, 4. Y como pueden recordar de nuestro gráfico, tenemos del punto 1 al punto 2 una transformación isotérmica, un trabajo de expansión, y del punto 3 al punto 4 un trabajo de compresión. Entonces lo que tenemos es que este valor es positivo y este valor es negativo, pero el trabajo total es positivo. ¿Qué quiere decir? Que solamente una parte
del calor absorbido puede ser trabajo, ¿no? Y lo demás es, digamos, desechado. Entonces voy a escribirlo aquí. Siempre también teniendo en cuenta que este proceso se dio desde una temperatura T1, que es mayor a la temperatura T2. Entonces, digamos, a una temperatura relativamente alta, y solo una porción puede ser transformada a calor. Perdón, a trabajo. La otra parte se entrega a la fuente de la temperatura 2. Digamos que nuestra temperatura 1 sería nuestra fuente de calor 1 y la temperatura 2 sería nuestra fuente de calor 2. Entonces de aquí vamos a poder escribir lo que se llama la eficiencia del ciclo de Carnot, que está definida por eta, y justamente es la proporción del trabajo realizado, el trabajo total, que en este caso sería nuestro Q12 más nuestro Q34 sobre el, digamos, el calor 1, 2. Y bueno, esto se puede escribir como 1 más nuestro Q34 entre Q1, ¿no? En el libro lo renombran este proceso como Q sub 1, vamos a ponerle así, y este como Q2 y este como Q1, de esta forma, ¿no? En este caso el Q2 representaría justamente el trabajo liberado o el trabajo entregado a la fuente de calor 2, digamos, el residuo que no llega a hacer, a convertirse en trabajo por el sistema. Entonces, aquí tenemos esta relación, donde, como ya había mencionado, el Q1, vamos a ponerle esta notación, según el libro, es mayor a 0 y el Q sub 2 es menor a 0. Y teniendo en cuenta las relaciones anteriores, la eficiencia también puede escribirse como 1 menos T sub 2 entre T sub 1. Entonces ahora vamos a verlo un poco más en la parte teórica y en la parte aplicativa.
Vamos a volver a la diapositiva. Ok, nos quedamos aquí. Y pues lo que habíamos visto es que, de acuerdo al ciclo de Carnot, ¿pueden ver? Sí, sí pueden. La eficiencia termodinámica depende de, como hemos visto, ¿no? La eficiencia, el eta, está dado por 1 menos T2 sobre T1. Es decir, que la eficiencia depende de las temperaturas de las fuentes de calor. Y bueno, en este caso, si tuviéramos, aquí no copié la fórmula, pero si tuviéramos eta igual 1 menos T sub 2 y T sub 1, cuando ambas son iguales, entonces nuestra eficiencia sería 0. Y básicamente esto se traduce aquí en este esquema. Tenemos nuestra fuente de calor a una temperatura alta y nuestra temperatura 2, en este caso, que sería el sumidero del calor. Cuando tenemos un proceso, digamos, de temperaturas diferentes y tenemos aquí un mecanismo o un proceso cerrado que cumple o está de acuerdo al ciclo de Carnot, esto quiere decir que el trabajo que entra aquí de la fuente de calor no va a ser liberado totalmente como trabajo, sino que un calor va a ser entregado al sistema, digamos, de calor 2 o en este caso el sumidero de calor, ¿no? Y una aplicación bastante interesante, espero que le entiendan, a mí me pareció, siempre que encuentro la parte teórica aplicada a lo que vemos en la realidad, siento que son los ejemplos donde más podemos aprender, y voy a intentar explicarlo mejor posible para que puedan entender esto, que como dije me pareció bastante interesante. Entonces podemos aplicar justamente el transporte o el ciclo de Carnot, o lo que se entiende por el ciclo de Carnot, al transporte de calor en la atmósfera, específicamente con la circulación de Hadley. Entonces ustedes sabrán, ya por los cursos de climatología, cursos generales, que existen unas celdas en la atmósfera que transportan energía desde las zonas más cálidas hacia las zonas más frías, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el Ecuador, que normalmente está más caliente, y es justamente ahí donde las masas de aire convergen y ascienden y transportan la energía hacia los polos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner dos casos. Primero, en verano. Aquí he puesto, digamos, un esquema de cómo sería la temperatura. Acá tenemos la parte meridional, tenemos aquí el Ecuador, normalmente siempre recibe más calor, y el Polo Sur. En este caso estoy exagerando un poco, pero lo que se tiene normalmente en verano es que, en este caso, en verano el sol estaría, digamos, la radiación llegaría máxima en esta parte del hemisferio, y por lo tanto las temperaturas serían relativamente más homogéneas. No digo que el polo va a ser de la misma intensidad, la temperatura va a ser de la misma intensidad que en el Ecuador, pero digamos que el contraste de temperatura en verano no es tan grande. Entonces, recuerden estas relaciones que hicimos para la eficiencia del ciclo de Carnot, y asumamos que en verano nuestra temperatura 1, que sería nuestra fuente de calor mayor, el Ecuador, digamos que es relativamente parecida a nuestra temperatura 2, que estaría en el polo sur. Esto es, digamos, simplemente una suposición, pero es más o menos, digamos que estamos llevando el caso extremo para hacer la comparación. ¿Okay? Entonces, en este caso, la temperatura 1 y la temperatura 2 serían parecidas. Por lo tanto, tomando en cuenta estas relaciones,
vamos a tener que el calor en 2 es, digamos, el calor aquí va a ser casi opuesto al de aquí, se van a complementar, y qué era lo que pasaba cuando estas temperaturas eran relativamente similares, que nuestra eficiencia iba a tender a cero, ¿no? Entonces, asumiendo un caso un poco, digamos, llevándolo al extremo, podemos decir que en verano, en este caso nuestro ciclo de Carnot estaría dado espacialmente en la atmósfera, transportando energía horizontal, ¿no? En este caso meridional, del norte a sur. No estamos hablando de... a eso me refiero cuando digo transporte horizontal. Y en ese caso, en verano, cuando existe un gradiente de temperatura tan fuerte, podríamos asumir que la temperatura 1, que es la más fuerte en el ecuador, es relativamente similar a la temperatura 2 en el polo, pues la diferencia no es tan grande, y por lo tanto estas temperaturas son relativamente similares, y eso hace que nuestra eficiencia baje. ¿Ok? Por otro lado, en invierno, lo que tenemos es que en este caso el polo sur se enfría mucho más, y el contraste de temperatura en invierno es bastante más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que nuestra temperatura 2 va a ser mucho menor que la temperatura 1. Eso quiere decir que en este caso el calor 2 va a tender a 0. Y por lo tanto, nuestra eficiencia va a tender a 1. Eso quiere decir que nuestra eficiencia en el transporte de calor va a ser más alta en invierno que en verano. Entonces, teniendo en cuenta esto, si nos ponemos a pensar, eh, eh, tal vez sea mejor con este gráfico todavía, porque tenemos la idea de que este es nuestro T1, acá sería nuestro Q1, y acá estaría nuestro Q2. Entonces, digamos, en verano, donde la eficiencia es relativamente cero, la cantidad de calor dada por la atmósfera a la fuente fría, que sería nuestro Q2, nuestra temperatura 2, es más pequeña en invierno que en verano. ¿Por qué? Porque en invierno la eficiencia es mayor. Entonces, esta calor que se pierde o que se entrega a la fuente 2 es menor. ¿Se entendió? O acá está escrito. La cantidad de calor dada de la atmósfera a la fuente fría, que sería el Q2, desde nuestro punto, digamos, a ver si nos ponemos a pensar con este esquema, digamos que acá está el ecuador y acá está el polo. Entonces la energía que se pierde, digámoslo así, que no se convierte en trabajo, en, eh, en invierno es mucho menor porque la eficiencia es mayor. En verano este calor perdido es mayor. ¿Sí? Y entonces tenemos que justamente esta cantidad de calor a la fuente fría es más pequeña en invierno que en verano. Y por lo tanto, la cantidad de calor absorbida por la atmósfera de la fuente 1, digamos, si comparamos, perdón que tenga que regresar, pero creo que tal vez este esquema es más simple, digamos, este calor que recibe la atmósfera cuando estamos en el ecuador, tanto en verano como en invierno, digamos que es relativamente parecido, digamos constante. ¿Sí? A eso se refiere cuando decimos que la cantidad absorbida por la atmósfera de la fuente cálida, nuestra fuente de calor, que sería el ecuador, es relativamente constante. Eso quiere decir que si analizamos el Q2, que es el que cambia, en el caso del invierno, digamos que hay más calor, más Q2, ¿no? Más calor restante, porque la eficiencia es mayor. En verano, este calor restante, nuestro Q2, se pierde, ¿no? En invierno, este Q2 como que se almacena, como que se queda en la atmósfera, y esta cantidad de calor
puede transformarse en energía cinética. Y justamente es lo que se ve cuando vemos, por ejemplo, en este eh, esquema, que la circulación de Hadley es mucho más intensa en el hemisferio de invierno que en el de verano. Entonces, esa sería la conclusión del análisis aplicado a la circulación de la atmósfera, porque tenemos una circulación más fuerte en el hemisferio que se encuentra en invierno, porque tenemos una eficiencia eh, en la transformación de energía, en el intercambio de energía, una eficiencia mayor en el caso de invierno. ¿Quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta para este ejemplo? Ah, sí, profesora. Bueno, lo que yo aprendí fue que había básicamente tres celdas, pero en la imagen, en la primera imagen, bueno, hace dos imágenes, o hace dos, ya pues solo se veía la célula de Hadley. Eso es por simplicidad nomás, ¿no? Sí, claro. Ujú. Digamos, el... Para el esquema. Ujú. Exacto. Ah, ya, ok. Profesora, una consulta ahí. Esto creo que también podrías eh, ejemplificar un frente frío, ¿no? Un frente cálido. También se podría ver ese intercambio de calor. Repetir. Ah, bueno, en vez de utilizar también el ejemplo de la celda de Hadley, también se podría ver, creo, en un frente frío o en un frente cálido, ver ese proceso. ¿Estaría bien o es mejor lo de la celda de Hadley? Mm, me parece que en el caso de un frente frío, no podríamos asegurar si una circulación es más fuerte o no, si es que no estamos, por ejemplo, eh, seguros del contraste de temperatura, ¿no? Dependiendo del tipo de frente, como dices. Podría ser en un frente donde el contraste de temperatura es bastante grande, eh, que sí se puede aplicar porque tenemos la diferencia de temperatura que nos va a llevar a una eficiencia, digamos, mayor y por lo tanto el calor restante, haciendo la analogía aquí, también puede convertirse en energía cinética y podríamos tener una circulación más intensa, ¿no? Tal vez necesitaríamos un poco más de datos, no para generalizar, sobre todo porque los frentes son, digamos, que procesos de escala más pequeñas y dependen de más factores, pero teniendo las condiciones necesarias, sí se podría aplicar este concepto. Normalmente, como pueden ver aquí, digamos que el ejemplo más utilizado en la atmósfera sería más que todo el transporte vertical, ¿no? Porque tenemos que la superficie es bastante caliente y la atmósfera es más fría. Entonces, como dice su compañero, ahí serían los procesos más, digamos, típicos, pero va a depender de las circunstancias que hayan, ¿no? En el caso, digamos, este ejemplo es una circulación, es un ejemplo más general, es a escala global, pero también se aplica y de hecho me parece bastante interesante, ¿no? No es solamente, digamos, no es el único ejemplo, pero eh, es un ejemplo que concuerda muy bien con lo que se observa, ¿no? Que es algo, digamos, es algo que pasa siempre. En el hemisferio de invierno siempre vamos a tener una circulación meridional intensa que la de verano. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces creo que vamos a pasar nuevamente a las anotaciones. Ok, entonces ahora podemos reexpresar o volver a nuestra primera ley de la termodinámica, ya digamos empezando un concepto nuevo. Para un ciclo cerrado podríamos escribirla como una integral cerrada del diferencial de U, que es igual a la integral cerrada del delta del calor menos la integral cerrada del delta del trabajo, ¿no? Y se acuerdan que justamente hacíamos la diferencia cuando usamos un delta es porque no tenemos una diferencia finita exacta y tampoco se refieren a unas variables de estado, ¿no? En el caso de U, es una variable de estado y es una diferencia finita exacta, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que el delta del calor es igual al delta de trabajo porque, ¿alguien se acuerda? Cuando hablamos de la integral cerrada, lo que vimos también en la clase pasada, la integral cerrada de la energía interna es 0, ¿no? Justamente porque vemos que era una variable de estado cuya diferencial es exacto. Ok, entonces sabemos también que en este ciclo, en nuestro ciclo de Carnot, el sistema realiza trabajo. ¿Mm? Eso quiere decir que nuestra integral cerrada de trabajo es diferente de 0 y por lo tanto lo mismo con la integral del calor. Y de hecho esta propiedad no se cumple porque recuerdan que en el caso del trabajo dependía bastante del tipo de trayectoria que se utilizaba para llegar de un estado inicial a un estado final, ¿no? Pero del ciclo de Carnot lo que tenemos en nuestra integral del calor se puede dar por la suma, en este caso le puse minúscula, por la suma del calor en 1, 2, y 3, 4, y que esto es diferente de 0. Pero, de hecho, es posible que tengamos una integral definida igual a 0 si es que dividimos a todos entre la temperatura, en este caso sería la temperatura 1, en este caso sería la temperatura 2, pero lo que introducimos ahora es una nueva
una nueva cantidad que justamente, como en este caso, la integral ya puede ser igual a 0. Al dividirla entre T1, es porque introducimos esta nueva variable, nuestra nueva cantidad, que es lo que vamos a denominar entropía, ¿no? Y en este caso ya sería una diferencial exacta, porque es una variable de estado. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de del diferencial de S? Que los cambios en la entropía siguen una diferencial exacta y por lo tanto la entropía solo depende del estado final e inicial. Y de esto podemos deducir un teorema, un teorema de Carnot. Si no te alcanza. Que para cualquier proceso cíclico reversible, importante que sea reversible, entre dos fuentes de calor, temperaturas T1 y T2, donde una es mayor que la otra, se tiene que la integral del delta de Q entre la temperatura es igual a 0. Entonces, esto solo se va a cumplir, como les digo, cuando tenemos un proceso cíclico reversible. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro teorema para recordar. Ok, y ahora vamos a ver unas expresiones más, ya teniendo en cuenta una nueva variable de estado. Hemos visto que la primera ley de la termodinámica se puede expresar de diferentes formas, y ahora que tenemos una nueva variable de estado, podemos reescribir o utilizar la ley de la termodinámica para otras expresiones, pero antes vamos a ver otra, digamos, aplicación de este diferencial de entropía, que como vimos está definido por el diferencial del calor entre la temperatura. Y bueno, de nuevo, viendo lo que es la primera ley de la termodinámica, esto podría estar escrito por esta forma, donde aquí prácticamente a todos hemos dividido por la temperatura, ¿no? De otra forma es la expresión de la primera ley. Y también teniendo en cuenta, como siempre, nuestra ley de gases ideales, para sobre todo reemplazar esta cantidad, lo que tenemos, ya simplificando
y llevando términos al otro lado, es la siguiente expresión. Y bueno, utilizando también los valores para la capacidad térmica a volumen y presión constante, podemos llegar a la relación siguiente, ¿no? Que tiene relacionando gamma. Y si integramos en un circuito cerrado, perdón, en una forma general, si integramos, tenemos que la entropía final menos la entropía inicial es igual a el calor, la capacidad térmica volumen constante por el logaritmo de eso quiere decir que nuestro cambio de entropía va a estar en función a la temperatura y volumen inicial y final, ¿no? Básicamente eso es lo que quiere decir. Podemos expresar, y eso es algo, digamos, una consecuencia de lo que les había dicho, que al ser una variable de estado, el cambio en la entropía puede estar en función del estado inicial y final. En este caso de la temperatura y volumen inicial y final. Tengan en cuenta que para este caso estamos aplicando a gases ideales. O sea, para tener esta expresión, ya que estamos justamente aplicando algunas igualdades que se cumplen para el gas ideal, ¿no? Y bueno, ahora sí, lo que les decía, digamos, esta es simplemente una consecuencia de lo que ya habíamos visto anteriormente. Y ahora ya que definimos esta nueva variable de estado, podemos reescribir nuestra primera ley de la termodinámica. En este caso estaría en función de la entropía y se puede llegar a esta expresión. En este caso voy a poner el RD que está aplicado a la atmósfera seca. Y bueno, cada vez que tenemos, sabemos que podemos aplicar tanto la capacidad térmica a volumen constante como a presión constante. Entonces, digamos, el equivalente sería esto. ¿Ok? Y nuevamente, otra forma útil, digamos, de relacionar la entropía con otras variables es justamente relacionando la temperatura potencial, ¿no? Entonces, si sabemos que la temperatura potencial
puede estar escrita de esta forma. O tomando el logaritmo natural a cada uno. Aquí justamente nuevamente tiene que ver estas relaciones con CP y la constante de gases ideales, ¿no? En este caso para el aire seco. Entonces ya pueden ver que aquí, imaginemos que este es un 2 y este es un 3, podemos tener, tenemos esta variable en común, podemos escribir que en nuestro DDS es proporcional al logaritmo natural de la temperatura potencial. Y esto es una relación bastante importante porque justamente podemos relacionar la entropía con la temperatura potencial. De hecho, si por ejemplo se acuerdan cuando tenemos líneas o isolíneas de temperatura potencial igual, las llamamos isentrópicas, haciendo referencia a que conservan también la misma entropía, ¿no? Entonces, de hecho, lo importante de aquí es que la entropía depende directamente del logaritmo natural de la temperatura potencial y además un proceso isentrópico, o sea, digamos, a entropía constante, es un proceso adiabático. Si ese es constante, mejor, de la otra forma. Si la temperatura potencial es constante, entonces nuestra entropía también va a ser constante. ¿Okay? Estos, digamos, son las relaciones más importantes que debemos considerar cuando aplicamos la entropía, tanto como para reescribir la primera ley, como para expresarla en función de la temperatura potencial, del logaritmo natural de la temperatura potencial. Ok, ahora vamos finalmente a las diapositivas. Entonces ya, digamos, introdujimos una nueva variable de estado, que es la entropía, que justamente, bueno, etimológicamente se refiere a un proceso de transformación y podríamos definirla como una cantidad que indica la reversibilidad de un proceso, ¿no? Tenemos en cuenta que podemos dar esta relación que el diferencial de la entropía está dado por el delta del calor sobre la temperatura. Y la entropía, como les había dicho, es una variable de estado y es por eso que es una diferencial finita. Y habíamos también visto del teorema de Carnot, que es lo que se aplica para un proceso reversible. Pero para un proceso irreversible tenemos otra condición. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen mostramos una transformación, digamos, reversible de un estado inicial a un estado final, y de otro lado tenemos una transformación irreversible del estado F al estado I.
En ese caso podríamos escribir que nuestra entropía, el cambio de la entropía va a ser menor o igual a 0, donde en esta integral considera tanto el proceso reversible e irreversible. Entonces, básicamente el proceso reversible está dado por la entropía menos la entropía inicial. Y bueno, en este caso, la entropía irreversible vamos a mantenerla así para reexpresarla en términos de la entropía en el proceso reversible. Y de esta forma podemos llegar a la siguiente relación, donde la entropía va a ser mayor o igual al diferencial del calor sobre la temperatura, ¿no? Y digamos que esto sería una expresión general donde DDS es igual al DDQ para un proceso reversible, pero va a ser mayor cuando ya tenemos procesos irreversibles. Entonces la entropía va a aumentar, digamos, irreversibilidad, o digamos también como algunos lo asociamos, como que el desorden va a aumentar. Y así como vimos formas especiales de la primera ley, también podemos ver algunas formas especiales para la segunda ley, teniendo en cuenta diversos tipos de transformaciones y no solamente la primera ley, pero ahora esta relación que digamos que es la forma general. Entonces, ¿qué pasa para una transformación isotérmica? ¿Qué es lo que tenemos en una transformación isotérmica? Temperatura es constante, entonces, ¿qué pasa con la energía, el diferencial de la energía interna, que depende de la temperatura? Es 0. Y si, digamos, la energía interna es 0, podemos expresar nuestro delta o nuestro cambio de entropía, teniendo en cuenta nuestra ley general de esta forma, ya que la temperatura es constante, en este caso la sacamos, y reemplazamos el calor por el trabajo, ya que nuestra energía es 0 y ambas cantidades van a ser iguales, ¿no? Entonces, digamos, para una transformación isotérmica se puede aplicar esta relación. En el caso de una transformación adiabática, ¿qué es lo que pasa en una transformación adiabática? Tenemos que el calor es 0 y por lo tanto nuestra entropía va a ser mayor o igual a 0. Entonces, justo como les había dicho anteriormente, en este caso tendríamos un proceso adiabático, y en el caso de que nuestro proceso sea reversible, como acá tenemos la condición de que es mayor o igual a 0, el caso de que la entropía o la diferencial de la entropía sea igual a 0, se va a dar cuando nuestro proceso sea adiabático irreversible. Y en ese caso, el delta de S o el diferencial de S va a ser igual a 0, lo que indica que es un proceso isentrópico. Y de la forma, digamos, contraria, ¿qué pasa cuando tenemos una transformación isentrópica? Tenemos que nuestro diferencial de calor puede ser menor o igual que 0. En este caso ya no podemos asumir cuál sería la relación directa si es que no tenemos la información de que el calor sigue una transformación adiabática o no. En este caso, el cambio de calor va a ser 0 si es que el proceso también es adiabático, reversible, pero si no es reversible, entonces el proceso va a ser, el delta del calor va a ser menor a 0. Y para una transformación isocórica,
lo que tenemos es, de nuevo, ¿no? Tenemos esto de aquí, el delta de S mayor o igual al delta de Q entre T, y esta expresión para la primera ley. Y a ver, ¿quién puede decirme cómo queda la expresión para el delta de S? Simplemente reemplazando los términos, ¿no? Que ya sabemos qué es lo que aplica aquí. E integrando para un volumen, perdón, para una temperatura inicial y final. Ahí lo pueden desarrollar. Ya hemos hecho este procedimiento varias veces ahora, así es que creo que pueden hacerlo. Pueden escribirlo en el chat. Hagan el ejercicio como para que se despierten, si es que todavía tienen sueño. Ok, pues quedaría de esta forma, y ya como les digo, llevando de una temperatura final a una temperatura inicial, tendríamos esta relación, ¿no? No olviden siempre relacionarlo con la entropía. Y bueno, ahora tenemos una transformación isobárica, entonces, ¿qué aplicaría en este caso? En este caso, de manera, en este caso, para una transformación isobárica tendríamos que tener otra relación con la capacidad térmica a presión constante, que pueden ver de sus notas. ¿Y cómo quedaría ahí? Simplemente reemplazan, en vez del CB usan el CP, y aquí sería P por B por DDP, pero en ese caso, para una transformación isobárica, tenemos que la presión es constante, entonces, ¿cómo quedaría? Profesora, lo estoy en el chat. Creo que es similar a otro, ¿no? Solo se cambia el CB por el CP. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, digamos, estas son unas formas especiales de escribir la segunda ley para determinadas transformaciones, pero ahora vamos a tener que introducir, pues, parte de, digamos, ya que tenemos varias funciones o variables de estado, podemos expresar tanto la primera como la segunda ley de diversas formas, ¿no? Entonces esto
sinceramente es más que todo para tener un conocimiento de cuáles son las otras formas de expresión, pero ya me parece un poco detallado. Y como les digo, la función principal es que conozcan cuáles son las formas de expresión de estas o de estas leyes, ¿no? Entonces tenemos que de la primera ley podemos expresarla, por ejemplo, en función de la capacidad térmica a presión constante, y también tenemos de la segunda ley la expresión general, esta forma. Y bueno, utilizando estas dos expresiones podemos escribir esta forma, y además podríamos también introducir el concepto de la relación de la entalpía con el valor de la capacidad térmica a presión constante, lo cual nos va a dar esta expresión. Y aquí vamos a tener que introducir una nueva función que también es de estado, y básicamente, bueno, en este caso es la función de Gibbs, que relaciona la entalpía con la entropía, y también es equivalente a la energía interna. Entonces, básicamente la importancia de utilizar una función adicional es simplemente tener, en este caso, como sabemos, la entropía depende de la temperatura y el volumen, y la energía interna depende de la temperatura, pero en este caso podríamos agruparlas y tener la función que dependa de por ejemplo, solo la temperatura y la presión. En este caso, digamos, reexpresando estas leyes en diversas formas con las variables de estado, ¿no? Ya que las variables de estado se explican mutuamente, y simplemente da lugar a expresiones que se pueden aplicar a situaciones particulares, como vamos a ver más adelante. Entonces, otra forma es justamente utilizando la capacidad térmica a volumen constante, y ahora tendríamos esta función, y ahora introducimos otra nueva función que es la función de Helmholtz, y bueno, todas estas funciones que estamos introduciendo son funciones de estado, dependen de variables de estado, pueden ser escritas en función a ellas, y si introducimos esto aquí, eh, bueno, esto de acá podemos reescribirlo así, y utilizando esto en esta ecuación nos va a dar una nueva función de estado que relaciona la entropía con la variación de la temperatura, y en este caso la variación del volumen. Entonces, como les decía, básicamente el introducir nuevas funciones que dependen de variables de estado es simplemente para tener una expresión dedicada o adecuada a ciertos procesos. En el caso de, por ejemplo, la función de Helmholtz, podemos tener que para procesos isotérmicos se va a cumplir esta relación. Entonces tenemos que F va a ser la energía disponible para realizar trabajo, mientras que para la función de Gibbs, si es que tenemos en cuenta procesos tanto isotérmicos como isobáricos, como podemos ver aquí, la expresión relacionada a Gibbs depende tanto de la temperatura como de la presión, pero si ambos son constantes, entonces lo que vamos a tener es que la función de Gibbs va a ser, o el diferencial de la función de Gibbs va a ser 0, y esto va a servir como una variable que conserva. Entonces, como habíamos visto en el caso, por ejemplo, de la temperatura potencial, a veces es útil tener variables que se conservan para poder explicar ciertos procesos en la atmósfera. Y justamente hablando de los procesos de la atmósfera, vamos a volver al tema de los movimientos atmosféricos. Como habíamos visto bueno, en el ejemplo anterior, cuando hablamos de transformaciones, muchas veces se asumen que son reversibles, pero en la naturaleza esto no es así. Sin embargo, como en muchas ciencias, siempre se hacen aproximaciones.
Entonces, si es que nuestra transformación ocurre en una escala del tiempo bastante lenta, se podrían asumir que son reversibles, ¿no? De tal modo que se cumple la condición de que nuestro sistema, en este caso, por ejemplo, nuestra parcela de aire, tenga tiempo de ajustarse al estado de equilibrio. Entonces, como les había indicado en la primera parte, en la atmósfera podemos tener intercambio de calor horizontal, por ejemplo, de norte a sur, pero digamos que lo más conocido o uno de las transferencias de energía más importantes, de hecho, son los movimientos verticales, ¿no? Justamente cuando tenemos la transferencia de calor de la superficie, que normalmente está más caliente que la troposfera alta o la troposfera libre. Entonces, al tener este sistema, digamos, tenemos el proceso de transferencia de calor. Pero como les dije, es importante tener en cuenta el tipo de transformaciones. Cuando tenemos una escala sinóptica, por ejemplo, acá tenemos un sistema de alta presión y de baja presión que abarca, la escala sinóptica abarca cientos a mil, de 100 a 1000 kilómetros, me parece. Los que llevan dinámica se acordarán cuál será la escala de longitud, más o menos. Me parece que era 10 a la 6 metros. Entonces, para esos movimientos, la velocidad vertical es bastante lenta. Eso también, con los que están llevando dinámica, pues estábamos viendo cuál es el orden de magnitud de ciertos procesos a escala sinóptica, y en este caso el ascenso del viento vertical, justamente donde vemos el transporte de energía, es tan lento que podríamos asumir que es un proceso casi irreversible donde la transferencia de calor es mínima. Entonces aquí, por ejemplo, es un buen ejemplo donde se pueden aplicar todos estos conceptos de procesos adiabáticos, teniendo en cuenta también, por ejemplo, el uso de la temperatura potencial para identificar masas de aire que justamente están asociadas a sistemas sinópticos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo podemos aplicar ciertos movimientos atmosféricos con procesos adiabáticos o variables adiabáticas. Por otro lado, tenemos que un movimiento vertical convectivo, digamos, de una tormenta, que en este caso ya es diferente a una escala sinóptica porque pasan a escalas muy pequeñas, de cientos de metros, por decir, y a esa escala nuestro orden de magnitud de velocidad vertical va a ser diferente, y de hecho va a ser bastante más rápido, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, velocidades que van hasta los 50 metros por segundo, y por lo tanto existe un intercambio de energía. Ya no cumple que tenemos un proceso adiabático, y por lo tanto hay una gran transferencia de calor, ¿no? Podemos, por ejemplo, cuando tenemos una nube de desarrollo vertical y tenemos la liberación de calor latente, justamente esa liberación de calor latente es la transferencia de calor que da nuestro sistema, que en este caso sería nuestra tormenta, hacia el entorno. Y bueno, entonces es importante justamente tener en cuenta estos procesos y dónde se puede aplicar los procesos adiabáticos y dónde no. Y finalmente, o casi finalmente, para recordar como los puntos importantes que hemos visto, la entropía es una variable de estado. Para los procesos reversibles, el delta o la diferencial de la entropía es 0. Para procesos irreversibles va a ser mayor a 0. Podemos reescribir la ley de la termodinámica en términos de la entropía de esa manera. Y también podemos asociar la entropía al logaritmo natural de la temperatura potencial. Y justamente el mensaje de ahí es que la temperatura potencial es una medida de la entropía. Como he visto que no tenemos pasos en el curso, no hay pasos, les
quiero dejar tareas, pero no las voy a corregir, es más que todo para que ustedes traten de aplicar. Estas tareas también podrían, al menos de alguna forma, venir en los exámenes, si es que deberían hacerlas o intentarlas hacerlas. Entonces he visto, como les dije, yo trato de revisar varios materiales y me pareció muy interesante aplicar el ciclo de Carnot a una parcela de aire seco. Entonces, en ese caso, deberíamos usar la constante para el aire seco, la distribución gamma, los coeficientes, y me parece un buen ejercicio. Luego, no estoy segura, pues no sé si me podrían decir qué hicieron en la última clase de práctica con el profesor Ibáñez. La profesora, creo que nos adelantamos un poquito y llegamos hasta, no terminamos, pero hasta la segunda ley. Ah, ok. Pero, ok, entonces ya pasaron este tema. Bueno, en todo caso, porque me pareció un poquito, no estoy segura si lo vamos a volver a ver. En todo caso, lo dejo como a modo de lectura. Si quieren lo pueden hacer o hacer mientras leen. Cómo utilizar el ciclo de Carnot para derivar la ecuación de Cassius-Clapeyron, ¿no? Entonces, esto de aquí está en el libro de Wallace y Hobbes. Es un libro bastante, digamos, general para meteorología, ¿no? Te habla de temas bastante generales, termodinámica, dinámica, etc. Y me pareció una forma interesante de aplicar. Lo dejo en todo caso solo como lectura, si quieren lo pueden hacer, pero sí sería bueno que intenten aplicar el ciclo de Carnot para una parcela de aire seco. Inténtenlo esta semana, si no, una semana les doy la solución de esto. Y bueno, como ya les había dicho, trabajo normalmente con estos dos libros para hacer las clases, pero en este caso, en la primera y la segunda ley, bueno, más que todo en la segunda ley he utilizado también algunos conceptos de Wallace y Hobbes, y también el capítulo de este libro que se llama, digamos, Clases en Meteorología, de estos autores, y el capítulo 2 que incluye todo lo que es termodinámica. No sé si tienen el libro de Wallace y Hobbes, porque es bastante, digamos, conocido, pero voy a intentar subirlo al Moodle. Y los otros libros creo que ya lo tienen, ¿no? Porque los había enviado por correo. ¿Tienen alguna pregunta de la clase? Si no, para regresar al tema del trabajo final. No, profesor, creo que por el momento no. Ok, entonces vamos a detener la grabación.